casa. Con la básica alternativa. ¿Cómo están estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Hoy analizamos instrumentos musicales declarados Patrimonio Cultural del Perú en el área de arte y cultura. Como siempre, los saludamos la profesora Narda y el profesor Wilfredo. ¿Sabías que detrás de todo un instrumento musical hay una fascinante historia por descubrir que nos une como peruanos? ¿Conoces algún instrumento musical representativo de la cultura del Perú? A lo largo del territorio peruano nos encontramos con numerosos instrumentos musicales. Algunos de ellos son patrimonio cultural de la nación, pues generan un sentimiento de identidad regional que evidencia la gran diversidad cultural de nuestro país. Hoy analizarás sus principales características. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades desarrollaremos? 2 actividades. En la primera actividad, identificará los aspectos necesarios para el análisis de instrumentos musicales en el cajón peruano. En la segunda actividad, tu reto será analizar un instrumento musical declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Iniciamos con nuestra primera actividad. Identificamos aspectos del análisis de instrumentos musicales en el cajón peruano. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente según los canales de comunicación establecidos. El cajón peruano ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Observa el vídeo, El Cajón del Perú, donde Rafael Santa Cruz nos presenta las características sonoras e históricas de este instrumento. El Cajón del Perú, Rafael Santa Cruz. Nace por una necesidad de estos pobladores que originalmente vienen del África, que son sometidos a esta nefasta esclavitud y que siempre tienen la necesidad de hacer música. Originalmente los tambores con los que ellos interpretaban alguna música en África, lógicamente no se dan en el Perú. En algunos casos crean algunos otros instrumentos parecidos, pero no todos son recreados. Y así, años después, aparece el cajón como un sustituto de este tambor. Primero era una caja, simplemente una caja de embalaje, una caja que estaba prácticamente inutilizada, y poco a poco fue siendo convertida, se le dio la jerarquía en manos del negro de instrumento musical. El cajón es un instrumento al que prácticamente se le puede sacar sonido desde cualquier parte de su superficie. Es un idiófono. Eso quiere decir que todo el cuerpo del instrumento sirve para hacer música.
Pero generalmente nosotros identificamos dos tipos de sonidos: los graves, que están en la zona media, y los agudos, que están en la zona superior. Vamos a los graves, que nosotros adoptamos un tipo de posición especial de la mano, le damos una curvatura y ahí tocamos los graves. Mientras que los agudos los hacemos prácticamente con la parte media de los dedos y la mano ahí está mucho más suelta. Y ahí podemos combinar los dos. Y también utilizamos muchas veces el pie, que lo que va a hacer es cambiar el sonido, alterar el sonido. Yo creo que al final de los años 50, por el 56, por ahí, cuando surge la compañía Pancho Fierro, que dirige José Durán, diríamos que es el primer intento de llevar el folclore afroperuano al escenario, ¿no? Parte de la tradición. Para esto se hizo una especie de audición, ¿no? Un llamado general a muchos personajes afroperuanos que no necesariamente eran artistas a tiempo exclusivo, ¿no? A dedicación exclusiva, que eran albañiles, eran carpinteros, pero que conocían gran parte de la tradición. Ciertamente parte de esta tradición estaba o en algunos distritos, en algunos barrios, en algunos solares, en callejones, en algunas zonas a lo largo de la costa peruana, pero mucha de esta tradición era conservada por familias. Nicomedes Santa Cruz funda la compañía Cumanana, Victoria Santa Cruz, hermana de Nicomedes, funda su propio grupo Teatro y Danzas Negras del Perú, Perú Negro, que también se forma de un tronco familiar, como cabeza Ronaldo Campos, el apellido de la Colina, que es de toda la zona de Cañete, Ronaldo Campos de la Colina, Caitro Soto de la Colina, Susana Vaca de la Colina, los Cotito, los Guadalupe, los Bayumbrosio. Un gran tronco de una de estas familias, sin duda, fue Porfirio Vázquez, que hasta hoy tiene descendientes artistas y que incluso hay una peña que lleva el nombre de don Porfirio y donde no siempre, pero muchas veces se arman tremendas jaranas los viernes. Ahora respondemos en el portafolio. ¿Qué forma tiene? ¿De qué material está construido? ¿Cómo se produce el sonido? ¿Cuáles son los principales lugares donde el sonido es grave o agudo? ¿Qué posiciones deben adoptar las manos para producir esos sonidos? ¿Qué formas se describen en el vídeo para alterar el sonido en el cajón? ¿En qué contexto surge el cajón peruano? ¿Qué población lo desarrolla? ¿Qué condiciones y prácticas eran propias de dicha población? ¿Por qué el cajón fue un instrumento sustituto para expresarse musicalmente? Explica brevemente el proceso evolutivo que atravesó el diseño del cajón. ¿Qué sucedió con el cajón a partir del año 1950? ¿Qué características tenían los exponentes del cajón? ¿De qué manera se conserva la tradición de tocar cajón? ¿Qué agrupaciones musicales surgieron? Lee el texto Instrumentos musicales del Perú, que lo encontrarás en el archivo 2 del recurso.
que aborda herramientas para el análisis de instrumentos musicales y nos cuenta más acerca de la diversidad de instrumentos en nuestro país. Un instrumento musical es un objeto usado por las personas para hacer música, pero los instrumentos musicales no son solo artefactos sonoros. La organología de los instrumentos musicales se encarga de analizar el desarrollo histórico de las características morfológicas, forma y acústica, sonido, de los instrumentos y clasificarlos en grupos y familias. Recientemente, una nueva concepción de organología incluye el estudio cultural de los instrumentos musicales, es decir, considera las dinámicas sociales en las cuales los instrumentos habitan. No se pretende estudiar los instrumentos musicales desde la perspectiva científica de la organología. Sin embargo, considerar los elementos de forma, acústica y cultura nos permite aproximar un análisis incipiente como herramienta para apreciarlos. Análisis instrumento musical. Morfología, forma. Construcción, geometría, que son medidas, ángulos, hendiduras. Peso, materiales, colores, parte del instrumento. Acústica, sonido, cualidades sonoras, formas de ejecución, tesitura. Cultura, función social. Contexto histórico, costumbres, tradiciones y rituales, ideas, pensamientos y representaciones. Todos estos elementos establecen vínculos para el análisis del instrumento musical. En el Perú existe gran diversidad y cantidad de instrumentos musicales. El mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el Perú, desarrollado por el Instituto Nacional de Cultura, INC, registró un total de 456 instrumentos a lo largo de todo el país, 400 de la costa y sierra, mientras que 56 de la Amazonía. Además, 406 del total de instrumentos eran fabricados en el Perú y podían presentar variantes regionales y recibir distintos nombres según la región de procedencia. Esto evidencia la capacidad que tenemos los peruanos para crear instrumentos musicales propios y el ingenio para modificar aquellos instrumentos que son foráneos. A lo largo de los años, algunos instrumentos musicales como el cajón, la cajita, el checo, el charango, la quena, el huaca huacra, huacra o huacapuco, entre otros, han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Esto es así, no por el objeto, instrumento, en sí mismo, sino porque a través de la práctica artística de estos instrumentos se transmiten de generación en generación conocimientos, técnicas, costumbres, tradiciones que son características de una determinada población y que conforman su identidad cultural. Luego,
el texto relaciónalo con el vídeo antes visto y contesta. ¿Qué aspectos del análisis de instrumentos, morfología, acústica y cultura fueron descritos en el vídeo? ¿Qué información sobre estos aspectos se encuentra ausente en el vídeo? ¿De qué manera el cajón peruano representa a la cultura de la población afroperuana? ¿Por qué es importante que una nación fomente la conservación de las prácticas artísticas de su población? ¿Qué puedes hacer tú para colaborar con el fomento del reconocimiento del cajón como instrumento musical del Perú? Averigua más sobre el cajón. Consulta con alguien en tu familia o en tu localidad. Recoge y organiza información complementaria que te ayude a valorar más el instrumento, sus usos y su sonoridad. Responde estas preguntas que te pueden ayudar. ¿En qué fiestas o actividades está presente el cajón peruano? ¿En qué género musicales es usado el cajón? ¿Qué otros instrumentos acompañan frecuentemente al cajón? ¿Sabes de algún instrumento musical en el mundo que se haya desarrollado tomando como influencia al cajón peruano? Continuamos con la actividad 2. Analizamos un instrumento musical, patrimonio cultural del Perú. Es hora de poner todo tu empeño. Debes analizar un instrumento musical del Perú considerando los aspectos de forma, sonido y cultura. Te presentamos una breve reseña de 3 instrumentos representativos del Perú. Puedes escoger uno de estos para tu análisis u otro instrumento peruano declarado Patrimonio Cultural de la Nación que ya conozcas y del que tengas información. Averigua con tus familiares y en tu localidad sobre el instrumento y presenta de manera creativa tu análisis. El charango. Este instrumento suele tener 5 pares de cuerdas dobles y aproximadamente 63 centímetros. Se creó en la zona andina del Perú tras la llegada de los españoles. Quena. Este milenario instrumento de viento suele estar hecho de caña, madera o hueso. Hoy es un símbolo musical en la Sierra Central y nutre de diferentes estilos folclóricos. El clarín. Este instrumento de viento es usado mayormente en el campo de Cajamarca y puede llegar a medir hasta 4 metros de largo. A continuación, te presentamos algunas preguntas orientadoras que te ayudarán a lograr tu análisis. ¿Cuál es la forma del instrumento? ¿Qué partes tiene el instrumento? ¿Cómo se produce el sonido? ¿Qué posiciones es necesario adoptar por parte de los que usan el instrumento? ¿De qué materiales está construido el instrumento? ¿Existen diferentes técnicas para construirlo? ¿Qué características varían según la región donde se use? ¿Cómo influyen los materiales en el sonido característico del instrumento? ¿Cómo describirías el timbre del instrumento? ¿Qué sensaciones y emociones despierta en ti? ¿Cómo se define el origen del instrumento?
características tiene la población que cultiva el uso de este instrumento? ¿Qué significados tienen para su población las expresiones artísticas que usan este instrumento? ¿Por qué razones se desarrolla y cultiva la práctica de este instrumento? ¿En qué actividades, fiestas o rituales se emplea? ¿Qué saberes y conocimientos de la cultura de la población se transmiten con el uso de este instrumento? ¿Quiénes son los principales exponentes del uso de este instrumento? ¿Qué piezas musicales interpretan con el instrumento? ¿Qué relación guardan las piezas con la cultura de su población? Tomando en cuenta la gran variedad de instrumentos presentes en el Perú, ¿por qué razones y motivos consideras que el instrumento seleccionado fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3. Y 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto el día de hoy haber compartido esta experiencia de aprendizaje en el área de arte y cultura. Nos vemos hasta la próxima.